Hola, mi nombre es Sofía Carvajal y hoy hablaré del proyecto de la asignatura de hidrología a cargo del profesor Andrés Ochoa y la monitora Aida España. El tema es el clima de resguardo indígena, el vergel. Esta es la agenda del día, entonces empezaremos por la introducción, después los datos, después los métodos, los resultados y discusión y por último las conclusiones. La ubicación de resguardos en el Tolima, en la zona rural montañosa del municipio de Ortega. La comunidad son los pijaos. Esto literalmente traduce al español a nacido de las piedras. La economía se basa en el cultivo de maíz, yuca, plátano, arroz y chicha. Sin embargo, cuando llega la lluvia se pueden dar derrumbes y deslizamientos. La cosmología de los pijaos se basa en que el mundo tiene 7 capas, de las cuales cabe resaltar dos: el agua salada, que sostiene el mundo, y el agua dulce, que es básicamente la base de las enfermedades. Para los datos se tuvieron en cuenta el ERA 5 Land, los parámetros de clasificación climática de Martin, de Holdridge, de Köppen, de Thornway y de Lang. También el índice de Loni, que nos ayuda para la clasificación del ENSO. Los métodos. Se hizo el cálculo del ciclo anual, la resolución mensual de la temperatura, las evaporaciones potencial y totales y la precipitación. También se hicieron las clasificaciones climáticas de Köppen. Para esto se necesita el mes más seco, que es el P-Dry, y el mes más frío, que es el T-Cold. Para Thornway se necesita la temperatura Fahrenheit y la precipitación y evaporación en milímetros, para así poder obtener el índice de precipitación y evaporación y el índice de temperatura y evaporación. Siguiendo con los métodos y las clasificaciones, tenemos a Lang, a Martin y a Holdridge. Para Lang y Martin se necesita la precipitación y la temperatura en grados centígrados. Lang se calcula dividiendo la precipitación sobre la temperatura, y Martin se calcula dividiendo la precipitación sobre la temperatura más 10. Para Holdridge necesitamos la biotemperatura, que es la temperatura media anual, la precipitación, que es la precipitación media anual, y la evapotranspiración, que sería la biotemperatura por esta constante sobre la precipitación media anual. También para los métodos se usaron gráficas para una mejor visualización de los datos. Ahora los resultados. En primer lugar tenemos el ciclo anual, la resolución mensual de la evaporación potencial, la evaporación real, la precipitación y la temperatura. Esto se hizo a partir de diagramas de caja para así poder ver el comportamiento dispersivo en cada mes. En la evaporación real y potencial podemos ver en los primeros meses una ligera variación. Y la precipitación podemos ver una considerable disminución en los meses de junio a septiembre. En segundo lugar, tenemos la medida de precipitación, temperatura, evaporación potencial y total, y también la representación correspondiente de las fases del ENSO, siendo la línea roja la fase del niño, la línea negra la fase neutra y la línea azul la fase de la niña. Aquí podemos ver claramente cómo entre más temperatura hay, en los mismos meses hay menos precipitación. Para la clasificación de Köppen se hizo un climograma. Las barras representan la precipitación en milímetros y la línea roja representa la temperatura en grados centígrados. La clasificación de Köppen divide al mundo en 5 zonas climáticas principales. El resguardo estaría clasificado en AW, la cual significa que es una sabana tropical. Y aquí podemos ver otra vez como entre más temperatura hay, menos precipitación hay. Aquí tenemos la clasificación de Thornway. Esto es con los índices de precipitación y evaporación y el índice de temperatura y evaporación. Este nos dio un D, lo cual significa que es una humedad semiárida, dando el ecosistema de estepa. Y el índice de temperatura y evaporación nos dio un B', dando una clasificación mesotérmica para el resguardo. Aquí se hicieron las dos tablas que nos ayudaron para calcular esto. La línea azul hace referencia a la precipitación y la línea roja a la evaporación. Para los índices de Lang y de Martin nos dieron estos valores, lo cual significa que para Lang el resguardo es húmedo y para Martin es perhúmedo, lo cual significa que las pastizales pueden reemplazar fácilmente los cultivos de granos. Para Holdridge nos dio una clasificación de bosque húmedo. Y aquí podemos ver unas tablas de variación anual para las clasificaciones climáticas de Thornway, Lang y Martin. Por último, las conclusiones. Tenemos que el resguardo tiene un régimen bimodal de precipitación. Hay una estación muy seca que va desde junio hasta septiembre. La estación húmeda dura 8 meses, desde octubre hasta mayo. La temperatura media es de 22 grados centígrados, la precipitación media anual es de 1933.14 milímetros, la evaporación media anual es de 101.2 milímetros y la evaporación potencial es de 322 milímetros. También, según las fases del ENSO, podemos ver cómo en los datos de temperatura y precipitación hay una ligera variación.
Para la precipitación, la fase de la niña afecta en los meses de enero a abril y de noviembre a diciembre. Y para la temperatura, la fase del niño afecta en todos los meses, exceptuando noviembre y diciembre, que son los meses con mayor precipitación. En las clasificaciones de Thornway, Martin, Holdridge y Lang se obtuvieron climas húmedos. Eso es como una clasificación en común en los cuatro. No obstante, debido a los meses extremadamente secos, se puede decir que es húmeda con fuertes periodos de aridez en el año. Y por último, la temperatura fue clasificada como mesotérmica. Muchas gracias por su atención.